Esta ponencia la voy a asumir yo como figura en el programa y, por lo tanto, pues no es necesaria, creo, la presentación, con lo cual podemos pues entrar directamente en la reflexión de esta temática que tiene que ver con los derechos fundamentales y su garantía, desarrollo y déficits. Es un tema que yo he abordado en algún momento y situación, pero también el hecho de asumirlo en estas jornadas pues ha sido un poco porque, como contábamos la semana pasada en la presentación, estas jornadas se diseñaron con participación de las Cortes, del Consejo, de la Universidad, a través de una comisión, y ahí se fueron haciendo propuestas de nombres y de temas, y en realidad pues a mí me sugirieron que asumiera una ponencia, y este tema se quedó un poquito huérfano. Esa es la realidad, es decir, que ninguno de los ponentes lo había asumido. En cierta medida eso se puede comprender, porque probablemente cuando se analiza los 40 años de Constitución y sobre todo las perspectivas de reforma, el tema de los derechos es el que más consenso genera. Por la misma razón, pues genera quizás menos polémica, menos debate en cierto sentido, y hasta incluso pues algunos lo pueden dejar de lado, ¿no? Porque decir, bueno, todos o la mayoría inmensa estuvieron de acuerdo en 1978 en que tenía que haber un título en la Constitución dedicado a los derechos fundamentales, y todos o la mayoría hoy pues estamos de acuerdo en que ese título es oportuno, y el tipo de comentarios, incluso de propuestas, que también haré, bueno, hay que entenderlas en el contexto de cosas que se pueden mejorar dentro de un apartado de la Constitución, que, a diferencia de lo que sucede, pues, por ejemplo, con el título octavo o con otros, o el tema del Senado que antes se ha abordado, donde bueno, pues hay muy distintas propuestas en la mesa. Aquí yo creo que hay un consenso básico, que primero, como en toda Constitución, es necesario, imprescindible, un título dedicado a los derechos fundamentales, y que nuestro título cumple razonablemente ese objetivo y finalidad. Dicho lo cual, empezamos. He dividido básicamente la exposición en tres grandes bloques, ¿no? Uno mira a la elaboración de la Constitución, para contaros pues algunas pautas, no por la curiosidad de contar anécdotas sobre la elaboración de la Constitución, sino por la relevancia que pueden tener para que entendamos el título primero de la Constitución, ¿no? Esta sería la primera parte. Una segunda valorará de una manera muy sintética y muy breve, como todos ellos, el desarrollo de la Constitución, de este título de la Constitución durante estos 40 años, y una última apuntará a posibles reformas en un futuro, ¿no? En una situación que yo también coincido con los ponentes que han intervenido antes, que no parece ser la actual, pero cuando en un momento futuro se den las circunstancias, si tuviéramos que revisar toda la Constitución, naturalmente pues podríamos establecer un título de derechos mejor que el que tenemos. Es manifiestamente mejorable, aunque sea evidentemente pues muy positivo. Bien, comenzando por lo tanto por lo primero, la elaboración del título primero. Podríamos pensar, casi suponer, los que sois más jóvenes y esto no lo vivisteis, y los que somos un poquito más viejos pues lo vivimos, pero sin edad ni para votar ni para participar, vamos a decir, en el debate público o político, que la parte de los derechos no fue polémica. Ciertamente, si lo comparamos con otros apartados de la Constitución, no fue tan polémica. Pero, por un lado, sí hubo alguna polémica interesante que voy a comentar, y por otro lado, el consenso pues también fue necesario en algunos apartados, y el consenso en el ámbito del título primero, dedicado a los derechos fundamentales, ha dejado su huella, sobre todo en la propia estructura y en la propia sistemática del título primero, pero, como vamos a ver también, con trascendentales consecuencias respecto a las garantías de los derechos. Comenzando con lo primero, bueno, hubo un consenso, hubo muy inicialmente la Alianza Popular
sugería la posibilidad de una Constitución sin título de derechos, no porque estuviera en contra de los derechos, sino porque se consideraba innecesario, como sucede, por ejemplo, en la Constitución francesa de 1958, y en algunas otras en nuestra historia también sucedió, sobre todo en el siglo XIX, pero esto muy rápido se abandonó, con lo cual hubo un consenso en que había que introducir un título dedicado a los derechos fundamentales y también un consenso básico en los derechos que deberían incluirse, derechos de libertad, derechos de participación política y también, en alguna medida, pero esto ya lo matizaremos, derechos prestacionales, derechos, vamos a llamar, del ámbito social y económico, derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, hubo un artículo, uno de los artículos del título primero, por el cual el consenso constitucional estuvo a punto de romperse. Esto lo han contado los ponentes. Para mí la mejor crónica es la que hizo el profesor Peces Barba, ya fallecido, en un libro que titula La elaboración de la Constitución. Él era uno de los ponentes. Bueno, la semana pasada, aunque se abordó esta cuestión, creo que no se mencionó, para los más jóvenes, por si no lo sabéis, para que los ponentes se pusieran de acuerdo, los mandaron, porque ya digo que yo era muy niño, a Gredos, al Parador, que es un sitio bastante agradable. La semana que viene, que hay puente, si algunos no lo conocéis, es un sitio muy adecuado. Y en el Parador de Gredos está el Salón de Ponentes hoy, con una placa que recuerda dónde se reunían. Y yo me quiero imaginar que tomando chuletón de Ávila y buen vino, eso ayudó a conseguir el consenso de la Constitución española. Y es cierto, pero cuenta Peces Barba, que hubo un escollo en materia de derechos y fue el artículo 27. El artículo 27 fue un escollo porque aquí las posiciones de la, vamos a decir, centroderecha, por un lado, UCD más Alianza Popular, y las de la izquierda, por otro lado, eran divergentes. El centroderecha, UCD más Alianza Popular, estaban especialmente preocupados en la libertad de enseñanza y en los derechos de los padres, mientras que el Partido Socialista y las fuerzas de izquierda les preocupaba mucho más la gratuidad de la enseñanza, la protección de un sistema público y los derechos de participación de padres, profesores y alumnos, todo lo cual... ¿Tenéis alguna duda allí detrás? Porque me parecía, o si tenéis alguna aportación, también en cualquier momento podéis levantar la mano y yo lo agradezco. Bueno, como digo, estaban esas dos posiciones enfrentadas. El consenso, como en todo el título primero y en otras partes de la Constitución, a veces se consigue por la vía de simplificar y hacer una proclamación ambigua y muy genérica, pero otras veces se consigue justo al revés. Vamos a añadir todo. El artículo 27... si lo analizáis, es el más largo de los artículos dedicados a los derechos fundamentales. Tiene 10 apartados. 10 apartados dedicados a los derechos, a base de decir, bueno, muy bien, ¿usted qué quiere? ¿Libertad de enseñanza? Lo ponemos. ¿Derechos de los padres? Lo ponemos. ¿Y usted qué quiere? ¿Gratuidad de la enseñanza? Todo lo que he dicho va. Derechos de participación. Pero había un escollo, y era si la libertad de creación de centros docentes incluiría el derecho a dirigirlos. Sabemos que ya la Constitución nos dice que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, es decir, que hay una obligación de apoyar determinados centros, pero si esa libertad también implicaba la dirección. Bien, esto lo cuenta Peces Barba ahí. Hubo un momento en el que, por culpa de que no se llegaba a un entendimiento en este punto, si sí o si no, el ponente socialista abandona, fue lo que se llamó el portazo, abandona la ponencia provisionalmente, es decir, bueno, pues muy bien, porque si esto va a ser lo que llamaban la mayoría mecánica, durante mucho tiempo ese consenso no era tal, sino que había 4 ponentes, 3 de UCD, 1 de Alianza Popular, sumaban 4 sobre 7 y entonces iban aprobando mecánicamente todo. Entonces Peces Barba, y lo cuenta en su libro, dice, no, yo me alcé frente a esto y dije, esto no puede seguir así, si esto va a seguir así, yo me voy, y si no vamos a llegar a un acuerdo con esto, yo me voy. Entonces él abandonó temporalmente esa ponencia y, claro, naturalmente, el riesgo de fracaso del anteproyecto en ese momento de Constitución, pues fue elevado y esto pues obligó a reencontrar posturas y cuenta Peces Barba que a partir de ahí dejó de funcionar esa mayoría mecánica y se buscó un consenso en este punto. Y el consenso, es curioso y va más allá de la anécdota, el consenso fue decir, ¿cómo podemos
no establecer expresamente el derecho a dirigir los centros docentes, pero que se pueda interpretar que está incluido. ¿Y cuál fue la solución? La solución no vino en el artículo 27, sino en el siguiente punto que ahí veis, en el artículo 10.2. El artículo 10.2, cuya trascendencia no podemos exagerar porque es importantísima, es el que impone la interpretación de todos los derechos del título primero de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y convenios ratificados por España. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver, y es que la UCD y Alianza Popular aceptaron no mencionar expresamente el poder de dirección en los centros docentes siempre que se incluyera el artículo 10.2. ¿Por qué? Pues porque resulta que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sí dice expresamente el derecho de los particulares a crear y dirigir instituciones de enseñanza. Así que aquí tenemos una primera anécdota, pero que creo que nos pone de relieve muchas cuestiones. O sea, primero, que el artículo 10.2, que tanta trascendencia ha tenido, se introdujo en la Constitución a última hora y para tratar de arreglar un acuerdo sobre algo que era realmente polémico. Y segundo, pues cómo a veces el consenso funciona, no como casi siempre pensamos, que es verdad que en la Constitución funcionó mucho así, ¿no? Es decir, introducimos términos ambiguos, generales y abiertos y cada uno que los interprete como quiera. En este caso, es decir, vamos a introducir todo, 10 apartados, y lo único que no introducimos expresamente dejamos la puerta para que razonablemente se pueda interpretar que el poder de dirección de los centros docentes está incluido en la Constitución. Así es, se puede interpretar, se está incluido de una manera indirecta por la vía interpretativa, lo que no quita, naturalmente, que el legislador pueda desarrollar este poder de dirección de los centros docentes de una manera, como en efecto así ha sido, pues diferente para el caso de los centros, vamos a decir, privados puros y de los centros privados sostenidos con fondos públicos, donde ese poder de dirección tiene que armonizarse con lo que también está en la Constitución, que es el derecho de padres, profesores y alumnos a participar en el control y gestión de esos centros, con lo cual el poder de dirección de un centro privado sostenido con fondos públicos, lo que hoy tendemos a llamar, porque así lo hace el legislador, centros concertados, es un poder de dirección mitigado, matizado, que se debe ponderar con ese otro derecho que también está en la Constitución. Esa fue probablemente la polémica más acusada en la elaboración del título primero de la Constitución. Avanzamos. Porque, además de esto, la elaboración de la Constitución puso de relieve que este consenso se manifestó en tratar de satisfacer, ¿no? Y a partir de esta incidencia que he comentado, pues ya dejó de funcionar, como he dicho, la mayoría mecánica y más bien se busca un consenso real. ¿Y en qué se manifiesta el consenso real en la Constitución, en el título primero? Vamos a introducir todos los derechos que razonablemente se conocían en 1978, pero vamos a establecer un orden entre los derechos, no jerarquía, porque esa no es la palabra, pero sí orden. Y este orden no lo podemos entender si no entendemos cómo se elaboró la Constitución y qué es lo que sucedió. Lo que se dijo es, bueno, vamos a introducir derechos de libertad, derechos de participación política, derechos prestacionales, pero van a ir a capítulos diferentes. Por eso hablo de esa sistemática incomprensible y terminología cuestionable. Si alguien ve o revisa los títulos del título primero de la Constitución, de sus 5 capítulos, de las 2 secciones en las que se divide el capítulo segundo, es absolutamente confuso. O sea, aparece a veces derechos fundamentales, a veces derechos y deberes. El capítulo que se titula Derechos y deberes no contiene todos los deberes están en otros lugares. Hay una sección que se titula Derechos fundamentales y libertades públicas, pero fuera de esa sección está la dignidad de la persona, que sería el más fundamental de los derechos. Y fuera de esa sección está también el principio de igualdad, por ejemplo. Es decir, ni siquiera podemos decir, algunos autores han dicho, bueno, es que esto se traduce en que los derechos de libertad se incorporaron como derechos fundamentales en la sección primera del capítulo segundo del título primero para darles la máxima garantía, mientras que los principios, los derechos económicos y sociales, fueron relegados al menor nivel de garantía. No se puede decir esto con carácter general. Tenemos derechos del ámbito social y económico, como el derecho de huelga, como la libertad de sindicación, que son derechos estrictamente fundamentales,
como el derecho a la educación del que acabo de hablar, es uno de los grandes pilares de los derechos sociales y económicos, uno de los grandes derechos prestacionales, que sin embargo es un derecho fundamental, inequívocamente lo es, aunque algún representante político en su momento proponía convertir el derecho a la educación en un derecho fundamental, ya lo es. Puede proponer dotarle de otras garantías o añadir o mejorar el nivel de satisfacción de los derechos educativos, pero distinto es esto. Y por otro lado, hay derechos que no están en esa sección de máxima garantía. Y, sin embargo, son derechos clásicos. El ejemplo es la propiedad. Si John Locke levantase la cabeza, por poner el paradigma del liberalismo, y leyera la Constitución española y dijera, pero el derecho de propiedad lo han dejado ustedes fuera de los derechos fundamentales en sentido estricto y además resulta que no es susceptible de amparo. Pues no, el derecho de propiedad, que sin embargo sí es susceptible de amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, amparo entre comillas, digo, es decir, de reclamación, de presentar una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración del derecho a la propiedad, porque está en uno de los protocolos de la Convención de Roma, sin embargo, en la Constitución española no es un derecho fundamental. Por lo tanto, podemos pasar, avanzar. A ver. Eso es. Bueno, esto no lo van a leer porque no creo que lo lean, salvo los que están en primera fila. Este es el cuadro de las garantías. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos hace entender el título primero son las garantías. Los derechos no están agrupados como derechos de libertad por un lado, derechos económicos y sociales por otro lado y derechos de participación política por otro lado. Es verdad, porque sería injusto no decirlo, que está claro que hay un capítulo tercero del título primero donde están los llamados principios rectores de la política social y económica, que tiene una garantía muy menor y que está compuesto sobre todo por derechos, vamos a decir, económicos y sociales, culturales, claramente prestacionales. En realidad no son derechos, sino que, como dice la Constitución, son principios rectores. Entonces ahí podemos ver como tres grandes niveles de garantía: el de los derechos fundamentales, que serían el 15 y 29, y que a casi todos los efectos equiparamos el 14, que va solo en la primera línea del cuadro. Un segundo bloque, que serían los que están en los artículos 30-38, bueno, ahí aparece el 32, que es la objeción de conciencia, pero bueno, que también a esos efectos ahora ya no tiene mucha trascendencia porque es la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y, como todo el mundo sabe, en este país ya no existe el servicio militar obligatorio desde hace muchísimos años. Un segundo bloque, por lo tanto, estaría compuesto por los artículos 30-38 y ese sería el intermedio, vamos a decir, y un bloque de garantía mínima, que son los llamados principios rectores de la política social y económica. Y eso es lo que hizo el constituyente: separar los derechos en tres bloques en función de cómo consideraba que estaba en condiciones de garantizarlo. Por eso la educación, a pesar de ser un derecho obviamente social y económico, prestacional, se llevó al ámbito de los derechos fundamentales. Por eso la propiedad se quiso excluir del amparo. Por eso, y esto también es otra cosa, pero no me quiero ya extender demasiado en esa cuestión, no todos los derechos constitucionales se llamaron derechos fundamentales. Esto es una innovación casi radical en el derecho comparado, porque el término derechos fundamentales lo tomamos de Alemania, pero en Alemania derechos fundamentales son los que están en la Constitución. No hay este tipo de variaciones. En España, el propio Tribunal Constitucional lo interpretó. Es verdad que lo interpretó a efectos de qué derechos tienen que ser desarrollados por ley orgánica, pero nos dijo: solo los derechos de la sección primera del capítulo segundo del título primero son derechos fundamentales y, sobre todo, solo esos derechos son susceptibles de amparo. Como he dicho, derechos tan importantes como en la historia de los derechos, vamos a decir, como la propiedad, pues no es susceptible de amparo. Bien. Y esas son las claves que nos ayudan a entender este título, que realmente sería caótico. Es algo incomprensible que profesores, del prestigio del profesor Pérez Barba, catedrático de Filosofía del Derecho, ¿no?, y una persona estudioso de los derechos humanos durante mucho tiempo, hubiera redactado una cosa así, si él lo tuviera que haber redactado con una sistemática o con un orden que ningún autor en ningún libro, ni el profesor Pérez Barba, hace este tipo de clasificación de los derechos. Las clasificaciones son derechos de libertad, derechos de participación política, derechos económicos, sociales y culturales, y luego todavía hay nuevas generaciones. Hay que decir que la Constitución de 1978, a diferencia de las anteriores constituciones en materia de derechos, las referencias más
evidentes son la alemana y la italiana, introduce, como ya lo hace la portuguesa también, son las dos primeras que lo hacen, una nueva generación de derechos que podríamos llamar cuarta, que son derechos medioambientales, ¿no? Aparece el derecho al medio ambiente, aunque sea como principio rector de la política social y económica. Hoy en día, estas siglas que se usan siempre en los tratados de teoría de los derechos, DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya se han completado llamando DESCA, es decir, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Pues resulta que fue la Constitución de Portugal, en primer lugar, 2 años antes, y en segundo lugar la española, la que introdujo también esas nuevas generaciones de derechos. Por lo tanto, nuestra declaración, desde el punto de vista de su contenido, era avanzada. En su momento era enormemente avanzada. Hoy, pues ya las cosas han avanzado más, pero era desordenada. Era desordenada desde el punto de vista de los contenidos, pero tenía un orden y ese orden tenía una lógica clara, que es el de las garantías. Muy bien, a partir de ahí, el segundo punto de la exposición tiene que ver con una valoración del desarrollo de la Constitución española en materia de derechos, no solo de derechos fundamentales, digamos ahora de todos los derechos constitucionales en estos 40 años. En el ámbito estrictamente legislativo, es decir, el desarrollo, ahora sí, de los derechos fundamentales, que son los de la sección primera del capítulo segundo del título primero, que según el artículo 81.1 deben ser desarrollados por ley orgánica. Estos derechos han sido desarrollados, es decir, si nos centramos, repito, estrictamente entre los artículos 15 y 29, todos excepto uno, por ley orgánica. El 1 es el derecho de huelga. Resulta que el derecho de huelga todavía está regulado en un decreto ley de relaciones laborales que es preconstitucional, posterior, o sea, se aprobó en la transición, ¿no? En la transición, antes de la Constitución. Por eso es un decreto ley. Hoy no se podría regular ningún derecho fundamental a través de decreto ley. Pero esto, como era preconstitucional, las normas preconstitucionales tienen que ser conformes a la Constitución, pero solo se exige esa conformidad en cuanto al contenido. En cuanto al procedimiento, no. Por lo tanto, lo que hoy sería inconstitucional por la forma, es decir, por ser aprobado mediante un decreto ley, en 1977 no lo podía ser porque no teníamos Constitución. Ese está en vigor. ¿Y no se ha sustituido por una ley orgánica? Bueno, pues porque esto requiere un consenso social, sobre todo entre los representantes de empresarios, trabajadores, etcétera, que no se ha alcanzado todavía. Me refiero más al consenso social que al político y por lo tanto es el único entre estos que está sin desarrollar. Prácticamente todos los demás tienen su ley orgánica específica. Eso en cuanto al desarrollo, vamos a decir, legal. En cuanto al desarrollo en términos de garantías y de la jurisprudencia en la materia, primero hay que decir una cuestión. En España, la Constitución, en el artículo 53, nos dice que los derechos de la sección primera del capítulo segundo del título primero, por lo tanto, los que vamos a llamar fundamentales, estarán garantizados por en singular, procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Pero el legislador, paralelamente a la Constitución, porque paralelamente a la Constitución se aprobó la Ley de Protección Jurisdiccional de Derechos Fundamentales de la Persona a finales de 1978, no entendió en singular, sino entendió lo que la doctrina ha llamado amparos ordinarios, uno diferente para el ámbito civil, para el ámbito contencioso administrativo, para el ámbito laboral. Esa ley ya ha sido derogada totalmente, pero se ha mantenido esa diferenciación por órdenes jurisdiccionales. Hoy, la protección de derechos fundamentales en la vía civil está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con alguna peculiaridad, por ejemplo, en cuanto al honor, intimidad y propia imagen. La protección en el ámbito penal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y tampoco se aprecia que haya ningún tipo de peculiaridad porque no hay ningún proceso específico de tutela de los derechos en el ámbito penal, si dejamos de lado la especialidad del habeas corpus. En el ámbito contencioso administrativo está regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con un proceso específico de tutela de derechos fundamentales, y en el ámbito laboral, pues en la ley orgánica, en la ley de procedimiento laboral, con un procedimiento específico para tutela de derechos de libertad sindical que es extrapolable a todos los derechos del ámbito, a todos los derechos fundamentales en el proceso laboral. Me dejo de lado
la jurisdicción militar, que también tiene un proceso específico de tutela de derechos fundamentales. Bueno, quiero decir, me dejo de lado. Ya lo he mencionado, así con eso mi conciencia se queda tranquila. Ese sería el panorama. Esto no cuadra muy bien con lo que la Constitución decía. Yo creo que lo que la Constitución decía apunta más al modelo mexicano o de otros países de un amparo ordinario antes del amparo constitucional. Pero en realidad esto se ha derivado. Para mí esto es una de las causas de la saturación del Tribunal Constitucional, que se produjo muy pronto, desde el inicio del desarrollo de la Constitución, y que además ya el constituyente trataba de evitar. Por eso limita el amparo, por eso, como he dicho antes, solo otorga el amparo constitucional a unos pocos derechos, y lo que pasa es que uno de ellos es la tutela judicial efectiva, que ha centrado la gran parte de los amparos constitucionales. Y además, que estos amparos constitucionales en materia de tutela judicial efectiva no son, como se supone que estaba en la mente del constituyente y claramente en la del legislador, subsidiarios respecto a amparos ordinarios, sino que suelen ser subsidiarios respecto a procesos ordinarios que no eran de tutela de los derechos. Pongo, por ejemplo, vulneración de la presunción de inocencia, vulneración, indefensión. La indefensión la vamos a invocar en un amparo constitucional no porque se haya vulnerado un derecho en un amparo ordinario, sino porque se ha vulnerado ese derecho en cualquier tipo de proceso, sea o no sea amparo. Es verdad que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 2007 sino que el incidente de nulidad de actuaciones, que es algo que ya existía, lo utiliza como proceso, como amparo previo, como tutela judicial de derechos previa, para que ningún asunto llegue al Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales sin haber pasado por la justicia ordinaria. Esto sigue teniendo sus excepciones. Segundo, el incidente de nulidad de actuaciones, no sé si lo podemos llamar un proceso, pues no deja de ser un incidente, sigue teniendo sus excepciones en el ámbito parlamentario. Esto tiene su curiosidad, pero bueno, no me voy a extender en ese punto. Los amparos parlamentarios son directos, y como ahora el Tribunal Constitucional se quita directamente el 96% de los recursos de amparo que le llegan sin entrar en el fondo del asunto, diciendo que no le parece que tenga trascendencia constitucional, pues resulta que a lo mejor algún día algún parlamentario de nuestros muchos parlamentos autonómicos o de las Cortes Generales se nos presenta en Estrasburgo diciendo no que se hayan vulnerado sus derechos de participación política como parlamentario, porque eso en el ámbito de la Convención de Roma es más complejo, sino diciendo que se ha vulnerado su tutela judicial efectiva porque él invocó una vulneración de derechos y nunca tuvo respuesta ante el Poder Judicial español ni ante el propio Tribunal Constitucional. Pero bueno, ¿con esto qué quiero decir? Como tengo poco tiempo, pues tengo que ir muy rápido y resumir. El resumen de esto es que la regulación legal de las garantías jurisdiccionales de los derechos no me parece la idónea. Es decir, necesita, desde mi punto de vista, una revisión importante. Tampoco me parece la que quiso el constituyente. No quiero decir que sea inconstitucional, Yo he dirigido una tesis de la profesora Wendy Jarquín, que ahora anda... algunos a lo mejor la recordáis del año pasado porque os daría clases, que ahora está en México, y en esa tesis ella casi viene a decir que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 2007... bueno, en fin, apunta a motivos serios de inconstitucionalidad porque, en efecto, rompe un poco la naturaleza del amparo como procedimiento de tutela de derechos subjetivos, y el amparo se ha convertido ya en un proceso de tutela objetiva de la Constitución. Pero mi verdadero problema, o el problema por el que yo apunto que hay más problemas, o más déficits, si queremos, no es ese, sino que verdaderamente no tenemos un amparo ordinario. Solo tenemos un amparo ordinario en el ámbito de lo contencioso administrativo y con matices en el ámbito laboral. Y con matices. En el ámbito civil es el procedimiento civil ordinario, es el procedimiento civil. Solo dice que se tramitará con preferencia y sumariedad, pero no tenemos un proceso. En el ámbito penal no hay absolutamente nada, por lo tanto hay ahí esos déficits. Y el incidente de nulidad de actuaciones es, como tengo que ir rápido, pues tengo que usar términos descriptivos, un parche. Un parche que se puso ahí en 2007 para decir, bueno, vamos a tratar de que nada que llegue al Tribunal Constitucional no haya podido tener una respuesta ante los tribunales ordinarios. Bueno, ese es el primero de los déficits, y luego el otro es el normal de todas las declaraciones de derechos. Los derechos siempre crecen, se expanden, probablemente se expanden como el universo, no sé si hasta el infinito o como se expanden. Entonces, una declaración que es muy moderna en 1978, pues es un poquito más antigua en 2018. Eso no es tan grave siempre que los nuevos derechos, como vamos a ver ahora, se resulten realmente tutelados. Imaginemos
que la Constitución de los Estados Unidos de América, con 10 enmiendas y 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que son los que la completan, pues con solo 10 enmiendas que reconocen derechos han ido incorporando muchos más. Y eso lo han hecho todos los demás países. Y lo ha hecho Alemania, y lo ha hecho Francia, donde Francia no tiene ni declaración de derechos en la Constitución de 1958, como antes he mencionado. El Consejo Constitucional dice que el preámbulo de 1946 sigue a estos efectos vigente, que reconocía nuevos derechos, vamos a decir, nuevos derechos en 1946, imaginaos. Y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que también está vigente en Francia. Lo que quiero decir es que, siendo evidente que si ahora tuviéramos que redactar una Declaración de Derechos, como vamos a ver después, tendría muchos más, ese no es el problema más grave si encontramos otras vías para la satisfacción de esos nuevos derechos. Bien, avanzamos. Entramos en la tercera fase, si queremos, que puede ser la más interesante o la menos. Algunos pueden decir, bueno, a partir de aquí entramos en la ciencia jurídica ficción de pensar qué haríamos o cómo podríamos mejorar nuestra Declaración de Derechos. Con lo que habéis oído esta tarde, y yo no estoy en condiciones de contradecirlo, de que la viabilidad de una reforma constitucional en este momento es bastante escasa, pues podríamos decir que a partir de ahora solo nos vamos a entretener hablando por hablar. Yo creo que no es eso, sino que esa viabilidad que ahora es escasa, esperamos y deseamos que más pronto que tarde sea muy mayor y que sí se diera el contexto y la situación para, no solo para reformar la Constitución, sino para que esa reforma, que yo creo que es, en términos técnicos, la que sería idónea, abarque todos los títulos de la Constitución, pero no sus valores esenciales, porque entonces hablaríamos de una nueva Constitución. Yo no creo que España necesite una nueva Constitución, no lo creo en absoluto, sí creo que necesita una reforma que, si pudiéramos dejar de lado los condicionamientos políticos actuales y pensáramos solo en una mejora, si queremos, no solo técnica, sino de la satisfacción de los derechos, por supuesto abarcaría todos los títulos y no veo ninguna razón para dejar de lado el título primero. Por lo tanto, el título primero de la Constitución yo lo incluiría. Si se diera esa circunstancia, o cuando se dé esa circunstancia, pues uno quiere pensar que el trabajo de la doctrina en años anteriores pues podrá tener, ahí ha quedado. De la misma manera que el excelente dictamen del Consejo de Estado sobre aquella frustrada reforma constitucional de la legislatura 2004-2008, hay un dictamen completísimo sobre 4 temas, pues ahí está. Y alguien dirá, bueno, no ha servido para nada. Bueno, quién sabe, si alguna vez hay que reformar la Constitución, ese material será imprescindible. Habrá que actualizarlo en muchos aspectos, pero ahí está. Bueno, pues con esos parámetros inicio esa tercera parte de la exposición, que es decir, sé que probablemente todo lo que diga ahora no se va a producir ahora, pero, bueno, dado que tengo que estudiar y analizar este tema, pues uno procura hacer una propuesta constructiva para mejorar. Entonces, fijaos que he puesto conveniencia, porque ya no he querido poner ni necesidad, ni urgencia, ni nada de esto. Todas estas pantallas nos dicen conveniencia de una actualización en materia de derechos. Bueno, pues claro que convendría. Es decir, ¿podríamos en materia de derechos mejorar lo de la Constitución? Pues si he señalado los déficits que tiene la Declaración, evidentemente podríamos mejorarlos. En primer lugar, pasaríamos a un orden diferente. Yo cambiaría la sistemática, donde además los títulos de las secciones no parezcan redactados por locos, con perdón, sino por personas que están distinguiendo la distinta... Yo sé que es absolutamente discutible lo de la distinta naturaleza de los derechos, esto no tengo tiempo hoy para hablarlo, pero es importante. Es decir, que los derechos de libertad en un Estado social también implican prestaciones. Pero dicho esto, desde un punto de vista, si queremos, dogmático, podemos todavía distinguir derechos de libertad, derechos de participación, derechos económicos, sociales y culturales, nuevos derechos. Los estatutos de autonomía que a partir de 2006 se han reformado y algunos de ellos han incluido, de hecho todos menos el de la Comunidad Valenciana, un título dedicado a los derechos, desde el punto de vista de la sistemática, otra cosa es que los derechos de los estatutos tienen su propia problemática, pero desde el punto de vista de la sistemática son mejores porque se clasifican con un orden mucho más lógico que el que tiene nuestra Constitución. Por la misma razón, desvincularía la cuestión de la sistemática con las garantías. Es decir, que el hecho de que un derecho esté ubicado en una sección del título primero no tendría que afectar a sus garantías. De hecho, deberíamos intentar
que las garantías se pudieran extender a todos los derechos del título. Eso los convertiría en verdaderos derechos y desaparecería ese principio, o sea, ese capítulo, perdón, donde solo se contienen principios rectores de la política social y económica. Con esto se equipararían el concepto de derechos fundamentales con los derechos constitucionales, es decir, serían derechos fundamentales todos los que están en la Constitución. Y adaptaríamos, como he dicho, los títulos de los capítulos. Más cosas, avanzamos. Podríamos actualizar los derechos. Si ahora tuviéramos que redactar un catálogo de derechos, habría algunos que no estaban en 1978, que algunos el Tribunal Constitucional ha incorporado adecuadamente por la vía de la interpretación, pero otros quizás no. Aquí he puesto una lista meramente ejemplificativa, porque este tema yo lo he trabajado y tengo una lista 3 veces más larga que esta, pero no era cosa sino apuntar, ¿no? Cuestiones. Por ejemplo, en el ámbito de las nuevas tecnologías, pues dentro del derecho de la privacidad, hoy encontramos muchos derechos que algunos han sido reconocidos por la jurisprudencia, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o por el propio Tribunal Constitucional. Pienso, por ejemplo, el derecho a las relaciones familiares, pues eso ha sido reconocido jurisprudencialmente. O, como aparece ahí, la protección de datos. ¿Qué sucede con la protección de datos? Pues que el artículo 18.4 no enuncia un derecho fundamental. Enuncia un mandato al legislador que le dice que limitará el uso de la informática para la protección de los derechos de honor, intimidad y propia imagen, que están reconocidos en el 18.1. Dice un colega mío, que es informático, pero que ha trabajado mucho este tema, que aquí se nota cómo el constituyente recelaba de los informáticos, porque si no, no diría limitará, sino regulará. Es decir, limitará, porque él me dice, es que la verdadera garantía de los derechos está en la propia informática, es decir, establecer mecanismos informáticos para que no se pueda acceder sin consentimiento a la privacidad de las personas. Aquí el campo, como os podéis imaginar, es inmenso, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal se ha reformado en 2015 regulando en este ámbito, en el ámbito penal, pues las posibilidades que va a tener la policía con o sin autorización judicial para acceder a mi ordenador, que es de lo que se trata, la privacidad informática. Ese es un nuevo derecho fundamental, ¿no? El Tribunal Constitucional lo ha reconocido, la intimidad informática lo ha llamado el Tribunal. Podríamos llamarlo privacidad informática. La protección de datos, ¿qué sucede? Como no lo reconocía la Constitución, el Tribunal Constitucional en el año, con algunos antecedentes en los años 90, pero sobre todo en el año 2000, lo reconoció en 2 sentencias. Y lo que pasa es que esas sentencias tienen un voto particular de Jiménez de Parga, era muy interesante, una de ellas por lo menos, era muy interesante porque Jiménez de Parga dice, estoy de acuerdo en todo lo que dice el Tribunal, pero el Tribunal no reconoce expresamente que estamos creando un derecho fundamental que en la Constitución no está. El Tribunal hace como si el artículo 18.4 contuviera un derecho fundamental, pero el artículo 18.4 no contiene un derecho fundamental. Eso es lo que dice Jiménez de Parga. El Tribunal tendría que haber sido más sincero y no solo reconocer el derecho de protección de datos, que es oportuno, sino reconocer que eso es una creación suya. Pero es que dentro del derecho de protección de datos, ahora estamos hablando ya del derecho al olvido, ¿no? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo ha reconocido en una sentencia de hace algunos años. Y ahora el nuevo reglamento también, aunque con otro sentido diferente. Bueno, pues esos son derechos que merecen estar en un catálogo moderno de derechos fundamentales. En el ámbito de los avances científicos, la prohibición de la clonación reproductiva está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No me estoy inventando gran cosa. Es decir, textos mucho más modernos que el español han incorporado este tipo de derechos. Pero probablemente lo que más afectaría en una declaración de derechos serían nuevos derechos en el ámbito social y también nuevas garantías, ¿no? En el ámbito de la igualdad, simplemente contrastar nuestra Constitución con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos pone de relieve que las categorías de discriminación que tiene la Carta de Derechos de la Unión Europea son muchísimo más amplias. Ahí está la orientación sexual. Es verdad, entre otras, la discapacidad no está mencionada. Es verdad que el artículo 14 termina diciendo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pero también es cierto que la jurisprudencia tiende a establecer un escrutinio más estricto para las categorías expresamente mencionadas en el artículo 14 y las que no están mencionadas las suele dejar en el escrutinio ordinario. Por lo tanto, el hecho de que se mencione o no expresamente una categoría de discriminación puede tener su relevancia. Derechos de participación política, derechos medioambientales,
derechos medioambientales, aunque es verdad que la Constitución enuncia el derecho al medio ambiente, pero hay muchos otros, ¿no? Ahora ya algunos países están hablando de los derechos de la naturaleza y todo, podéis imaginar cómo todo esto ha evolucionado. O derechos en el ámbito de la transparencia y buen gobierno, ¿no? Que a través de la legislación se han ido introduciendo, pero que podrían, yo creo que deberían tener la categoría de derechos fundamentales, ¿no? El acceso a la información, que no es lo mismo que los derechos del 18, sino el acceso a la información pública, vinculados a la transparencia, transparencia activa, transparencia pasiva, ¿no? Es decir, a petición del ciudadano o como obligación de las propias administraciones. Esto hoy carece de fundamento constitucional. Si fuéramos a redactar una Carta de Derechos más amplia, lo incluiríamos. Más la cuestión de las garantías. Esta es la que probablemente necesita una mayor revisión. No solo porque deberíamos tender a maximizar la garantía de todos los derechos, establecer un auténtico amparo ordinario, introducir o recuperar el ámbito de garantías no jurisdiccionales que pueden ser importantes para determinados derechos, por ejemplo, las agencias de protección de datos, los defensores del pueblo. Es decir, habría que dar aquí un repaso importante. Yo creo que habría que tender a esto, porque esto, avanzamos un poco, nos plantea, con esto ya voy a ir terminando, lo que yo creo que es el núcleo de una posible reforma en la materia y lo que en el ámbito político más se ha debatido sobre la cuestión, pero no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito doctrinal, en el ámbito académico. Sería algo que va más allá de las garantías, es lo que yo he llamado garantías financieras. Las garantías financieras quiere decir que los derechos, por supuesto los económicos, sociales y culturales, pero todos, es decir, también los de libertad, como he dicho antes, cuestan dinero. Y que si no se pone dinero, es decir, si no se ponen los medios personales y materiales, no existen. Estoy seguro de que el profesor Joan Olivero, la profesora Rebato, o el profesor Cayetano Corral o cualquier profesor de Derecho Constitucional, alguna vez, aunque sean conversaciones informales o familiares o de amigos, hemos tenido que explicar de alguna manera qué significa el derecho a una vivienda digna o el derecho al trabajo, que son los dos ejemplos demoledores, porque son ejemplos demoledores de que si la realidad social no se adecua a lo que dice la Constitución, ya podemos establecer, fijaos que pongo dos ejemplos de dos secciones diferentes, porque la doctrina tiende a decir, bueno, es que la sección tercera del capítulo primero ya se sabe que esto tenía las garantías muy debilitadas del 53.3. Eso sería aplicable al derecho a la vivienda digna, pero no al derecho al trabajo, que está en el capítulo segundo. Y que por lo menos, aunque no tenga amparo ni otro, bueno, al final siempre tenemos que explicar y decir, bueno, como yo siempre digo, no es lo que parece, te lo voy a explicar. La Constitución parece que cuando dice el derecho al trabajo sería el derecho a un puesto de trabajo para cualquier español, pero no era eso. Si fuera eso, la Constitución no diría en otro artículo que hay que establecer una política orientada al pleno empleo. El pleno empleo estaría conseguido con reconocer el derecho al trabajo. El derecho al trabajo implicaría pleno empleo. Es decir, si derecho al trabajo sería derecho a un puesto de trabajo para toda persona, ¿por qué decimos que los poderes públicos establezcan una política orientada al pleno empleo? Sobre el derecho a una vivienda digna podríamos decir exactamente igual. No es lo que parece, lo que el ciudadano entiende en su literalidad. Dicho esto, es decir, esto se puede explicar en términos jurídico-formales y en términos de garantías, creo que ningún jurista puede despreocuparse del verdadero problema que supone, que ya nos hablaba Levenstein cuando hablaba de constituciones normativas nominales y semánticas, que parte de la Constitución se divorcie de la realidad social. Es decir, que la Constitución dice una cosa y la tozuda realidad nos pone de relieve que no. Que la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y somos uno de los países con más desempleo de la OCDE. Que la Constitución dice que todos tienen un derecho a una vivienda digna y lamentablemente sabemos que muchos ciudadanos no tienen ese derecho. He puesto estos dos ejemplos, esto se puede extrapolar a todos los demás derechos, incluido el ejemplo por donde he empezado, que es la educación, que podemos decir la educación, nuestro derecho fundamental. Afortunadamente, desde poco después de 1978, la generalización de la enseñanza básica, obligatoria y gratuita fue un hecho en toda España. Fue un hecho. Es decir, hoy podemos decir que cualquier niño en edad de enseñanza básica tiene derecho a un puesto escolar en España. Y desde hace mucho tiempo. A lo mejor no a elegir exactamente el centro, eso es un derecho distinto, pero sí a educarse, recibir una enseñanza y además gratuita. Pero lo que pasa es que ahora ya estamos en otro nivel de exigencia. Ahora empezamos a hablar de los materiales escolares.
¿no? Empezamos a hablar de, no sé, el transporte escolar, el comedor. Es decir, una persona que necesita, una persona que tiene carencia de medios, va a necesitar mayores prestaciones que una persona que tiene medios necesarios. A lo mejor, la igualdad real de la que nos habla el artículo 9.2 de la Constitución no es dar todo gratis a todos, sino darle al que lo necesita mucho más, y al que no lo necesita, pues a lo mejor no le tenemos que pagar, como sucede en la universidad pública, el 85% de su matrícula entre todos los españoles, que es lo que hacemos con todas y cada una de vuestras matrículas, de los que tenéis mucho dinero, de los que tenéis poco, de los que no tenéis nada. El 85% lo pagamos con los impuestos de todos los españoles, de vuestros padres, los vuestros, los míos, los de todos. Es decir, no todo puede ser gratis para todos. De hecho, gratis no hay nada, vamos a decirlo de otra manera. Gratis no hay nada, solo hay distintas formas de pagar la prestación en la que consiste un derecho. O la paga el beneficiario, o la paga toda la sociedad, o fórmulas intermedias, donde la sociedad contribuye con una parte y el beneficiario con otra parte. Bueno, ¿cómo, ya para terminar, el derecho comparado ha afrontado esta situación? Es decir, vamos a garantizar que esto que proclama la Constitución, más allá de las garantías jurisdiccionales, que por supuesto son oportunas, esto no sustituye las garantías jurisdiccionales, los amparos y todo lo demás. Pero ¿cómo podemos intentar garantizar esto? Hay tres vías. La primera, por lo que yo he leído y oído, en España es la que más han defendido algunos sectores doctrinales y políticos, las llamadas cláusulas de blindaje. Algunos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es blindar en la Constitución las pensiones, lo que tenemos que hacer es blindar en la Constitución el empleo. Bueno, tendríamos el mismo problema que venimos diciendo. Aunque la Constitución dijera que las pensiones no pueden bajar nunca jamás, si un año llegan los presupuestos y las pensiones bajan, el Tribunal Constitucional podría decir que esa ley de presupuestos es inconstitucional, no declararía la nulidad. Ojo, el Tribunal Constitucional nunca, jamás declara la nulidad de leyes presupuestarias porque se pronuncia 3 o 4 años después y dice esto tendrá efectos para el futuro porque esta es una partida ejecutada. Y sobre todo, nunca sacaría el Tribunal Constitucional de su cartera cómo financiar eso que el legislador no ha hecho. Entonces, ese es el verdadero problema. Solo tendría, si queremos, bueno, obviamente, el carácter vinculante de la propia Constitución, pero es muy peligroso jugar a que ponemos todo en la Constitución y con eso ya está garantizado. Jugar a que la Constitución sirve para crear prosperidad, por el mero hecho de incluirlo. Entonces sería tan fácil como que los países que tienen declaraciones de derechos de 100 artículos serían los más prósperos del mundo y los que tienen un mayor bienestar y una mayor calidad de vida, y los que tienen, como Estados Unidos, solo 10 enmiendas, pues tendrían un nivel de satisfacción de derechos muy bajo. Y no, es que esto se mide en otros términos. Hay algunos estados que lo han hecho, han establecido porcentajes de inversión en materia de derechos, en materia de educación. Te dicen, las leyes de presupuestos tendrán que contener un porcentaje de... ¿Qué sucede si la ley de presupuestos no hace eso? Entonces, esto, que sería la fórmula más inmediata, que dice, bueno, vamos a meterlo todo en la Constitución y vamos a decir que hay que ponerle dinero a esto. En la última oleada de reformas estatutarias ha habido bastante de eso, pero no tanto para derechos, sino para el Estado tendrá que intervenir en la comunidad autónoma esta cantidad de dinero. Y como lo pone el Estatuto de la Comunidad Autónoma, ya entendemos que eso se va a producir siempre. Bueno, verdaderamente lo que hacemos es crear un nuevo problema. En segundo lugar, es que no es esa pantalla. Bueno, pues no importa. Lo cuento, pues lo tengo yo aquí delante, que es... Eso debe haberse grabado otra versión anterior. En segundo lugar, está el principio de progresividad. El principio de progresividad está reconocido expresamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y lo que nos dice es, podemos avanzar, pero no podemos retroceder. Como los derechos implican una prestación, y como esta prestación no se puede poner de golpe, comprendemos que tenemos que ir avanzando poco a poco. Lo que no podemos admitir son los retrocesos. Este principio es bastante razonable, pero hay que saber medirlo. Es razonable en términos de que, bueno, de hecho el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias dijo algo así. Dijo, en un Estado social de derecho no se puede privar, solo lo dijo para los trabajadores, a los trabajadores de las conquistas alcanzadas. No se puede privar. Avanzamos, pero no retrocedemos. Bueno, esto puede ser cierto. Vuelve a tener el problema de la garantía, por un lado. Y vuelve a tener también un problema, y es que desde que España entró en el euro,
empezaríamos en el minuto cero de la progresividad. Es decir, no podemos comparar las pesetas con los euros. Esto es obvio y evidente. El profesor Oliver, que es funcionario, y yo mismo, y Nicolás Conde, y todos los que tenemos un sueldo público, sabemos, y Cayetano Corral, y Elena Rebato, que mientras esto era en pesetas, nunca nos bajaron el sueldo. Y cuando ha sido en euros, sí nos lo han bajado. Entonces podríamos decir, ¿qué pasa? ¿Que nuestra entrada en el euro ha generado una vulneración del principio de progresividad porque hemos empezado a retroceder? Además, poco después de entrar en el euro, llegó la era de lo que los políticos llaman ajustes y los ciudadanos recortes. Y esto es evidente. Pero no podemos comparar euros con pesetas, porque cuando teníamos pesetas, el gobierno podía devaluar la peseta. Era tan sencillo como eso. Cada vez que devaluaban la peseta, nos bajaban el sueldo a Jan Oliver, a Cayetano Corral, a Nicolás Conde, a Elena Rebato o a mí y a todos los funcionarios que haya en la sala. Hablo de funcionarios porque somos los que nuestro sueldo depende directamente del Estado. Bastaría, o sea, lo podemos extrapolar a cualquier otro colectivo. No podemos comparar pesetas con euros. Y cuando teníamos pesetas, ¿cuál era nuestra inflación? Porque cada vez que tienes una inflación por encima de lo que sube el salario, ya te están bajando el sueldo. Entonces, si hablamos de principio de progresividad, hablemos en unidades constantes. Desde que estamos en el euro, nuestra inflación es muchísimo más baja que la que hemos tenido antes. Entonces, si vamos a hacer un análisis económico de los derechos, hagámoslo en serio. Y ahí sí, hablemos de un principio de progresividad y busquemos la fórmula para que no demos pasos atrás, ¿no?, sino que demos pasos adelante. Y la última es la del mínimo vital. No sé por qué se ha perdido esa pantalla, porque yo la tengo aquí delante. O sea que no me lo estoy inventando, mi memoria no da para tanto. Pero esta era. ¿Ves cómo estaba? Si es que era el mismo PowerPoint. Entonces, bueno, ahí lo veis, las cláusulas específicas, el principio de progresividad y el mínimo vital. El mínimo vital está extraído de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán y lo ha extraído directamente la idea de dignidad. Y nos dice, aquellas condiciones que estén por debajo de un mínimo vital para satisfacer las exigencias de la dignidad humana son inconstitucionales. Esto se está avanzando ahora, y me parece muy interesante, en cuestiones vinculadas a suministros básicos. Ahora se dice, oiga, el agua, la energía eléctrica. Esto es tan importante como la propia vivienda. Es decir, es que antes de que hablemos de libertad, o sea, cualquier persona, ya con independencia de su ideología, cualquier persona comprende que antes de hablar de libertad, hablamos de pan, de comer, de beber y de vestirnos dignamente. Eso es el primero de los derechos vinculado con la dignidad. Eso no quiere decir que todos tengamos un derecho universal a que las compañías eléctricas nos den el suministro gratis ni nada de eso. Pero sí que hay que establecer garantías para que las personas que no puedan satisfacer eso se vean apoyadas. De la misma manera que el derecho a una vivienda digna no puede significar que no puede haber desahucios en este país, como no va a haber. Pero sí tiene que haber la situación en la que si se produce un desahucio y una persona no tiene una solución para vivir, entre todos, a través de los poderes públicos, busquemos una solución digna para que esta persona viva. O sea, el derecho a una vivienda digna no significa que usted pueda elegir una vivienda que no se puede pagar. El derecho al agua no significa, o el derecho al suministro eléctrico, que usted tenga que tener este suministro gratuito. Porque, repito, si no lo paga usted, lo pagamos entre todos. Solo hay esas dos vías. O paga cada uno el agua que consume, o el suministro eléctrico que consume, o entre todos pagamos el suministro eléctrico de todos. No hay. Bien, pero la idea del mínimo vital sí nos permite señalar que hay vulneración de derechos cuando se baja un umbral mínimo. Para mí es la más interesante, aunque tiene un margen de ambigüedad claro, que van a tener los jueces, ¿no?, que asumir para valorar en cada caso cuando ese mínimo se ha quedado por debajo. Y ahora ya sí, entraríamos en las conclusiones, y como me he pasado un poquito del tiempo previsto, pues al final las conclusiones es una recapitulación en la cual, pues, bueno, recuerdo o repito que si en algún momento se va a reformar la Constitución, pues no hay por qué olvidarse del título primero. No hay por qué olvidarse. Se puede mejorar la sistemática, se puede mejorar las garantías, se puede actualizar el catálogo de los derechos, y esto, pues yo creo que sería importante. Mientras esto no se produzca, pues afortunadamente la parte de los derechos es quizás la que menos urgencia tiene de reforma. ¿Por qué? Porque a través de la ley
No he mencionado ejemplos como el de matrimonio entre personas del mismo sexo, donde tenemos un derecho que no estaba en la Constitución, o una manifestación diferente de un derecho que no estaba en la Constitución, pero a través de la legislación y del propio Tribunal Constitucional se ha venido reconociendo. Por lo tanto, a través de la ley y a través de la propia jurisprudencia se puede ir llevando a cabo esta actualización. Bueno, pues nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión. ¿Contacto? Eso es. Bien.